Vamos ya mismo a ponernos a analizar este tema con Laura Alcaide, que es Discas en Lucha, ¿no? Que ya está formando parte de los grupos que están tratando de revertir esta situación tan espantosa a la que nos ha llevado el gobierno. Laura Néstor Zula, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, Laura, contanos esta problemática disca, esta lucha que llevan ustedes desde que asumió este gobierno. Bueno, bastante para contar. La verdad, venimos con una lucha sostenida hace casi 2 años, en donde pudimos levantar muchas denuncias. Por empezar, cuando comenzamos fue la lucha por la reincorporación de los trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad. Eso fue muy importante porque en principio fueron 170, después, después otros 170, fueron como sumándose la cantidad de trabajadores despedidos y tuvimos que hacer varias acciones de lucha en torno a eso. ¿Por qué? Se preguntarán. Primero porque nos importa la calidad de vida de todas las personas, pero a su vez porque eso reduce mucho el acceso a nuestros derechos como personas con discapacidad, ya absolutamente vulnerabilizados. ¿Por qué digo esta palabra de vulnerabilizados? Esto es muy Ujú. importante, porque nosotros no somos un colectivo de por sí vulnerable, ¿sí? O sea, no es que por ser personas con discapacidad somos vulnerables. En realidad lo que se vulnerabiliza es nuestro acceso a las distintas prestaciones, a los distintos derechos. Por ejemplo, como vos mencionabas recién, el acceso al trabajo. El 87.4%, apenas comenzado este gobierno, eran personas con discapacidad sin acceso al empleo. Ujú. Y fíjate cuál es la brecha, ¿no? Cuando Ujú. la desocupación de las personas sin discapacidad es del 40%. Entonces Ujú. estamos hablando de una brecha muy amplia de lo que implica la desigualdad ante un montón de situaciones que son derechos básicos. No estamos hablando de nada llamativo, ¿no? Lo que exigimos en realidad son los derechos básicos. Cuando nosotros levantábamos las denuncias por el vaciamiento en la Agencia Nacional de Discapacidad, fuimos muy poco escuchados por el poder político. Esa es la Ujú. realidad. Y este año se destaparon todas las ollas, ¿no? La de la corrupción, la del vaciamiento. Ahí de repente todo el mundo estuvo muy sorprendido por lo que había sucedido puertas adentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, cuando el colectivo de las personas con discapacidad, que fuimos históricamente invisibilizados, históricamente no escuchados, ¿sí? Ujú. Eh, lo dijimos desde un principio. Por eso hoy venimos sosteniendo estas luchas, pero encima ahora de conjunto, justamente, con los otros sectores que, llamativamente, son nuestra salud pública y nuestra educación pública, que son de avanzada, que son un ejemplo a nivel Claro, internacional, por ¿no? supuesto, un orgullo nacional. Vergüenza debería darnos que no se financien estos dos sectores, ¿sí? Por eso nos juntamos con estos dos sectores que entendemos que las luchas tienen que ser de conjunto para ser efectivamente contundentes, ¿no? Correcto. Contundentes en la exigencia, el nivel de exigencia que le tenemos que dar a este gobierno. Un gobierno que pasa por encima de los poderes, un gobierno que no le importa, que gobierna de espaldas al pueblo, de conjunto con todo lo que vos mencionabas antes, ¿no? El poder Claro. adquisitivo, cómo va cayendo, Uf, que este gobierno subió con el caballito de batalla, que era la muerte a la inflación, y la sí, inflación que ellos dicen que cae, cada vez impacta más sobre nuestros bolsillos. Entonces claro, es una mentira. Subió con el caballito absoluta. de batalla de no a la corrupción. Sí, ¿Y qué están todos pasó con la sospechados. corrupción? Claro. ¿Y con los narcos? ¿Qué pasa con los narcos? Si de repente te financian los narcos. Claro. Entonces, todo esto que está sucediendo y encima pasa por arriba de los poderes, bueno,
Me parece que sí es muy importante las elecciones, sí son muy importantes, es muy importante ir a votar, es muy Sí, importante que las elecciones sean accesibles también para las personas con discapacidad, que también queremos claro, que participar es un derecho humano, ¿no? También. sí. Eh, pero sin embargo, no es todo, porque también tenemos que estar en la calle ejerciendo el derecho a la participación política y Ujú, exigiendo nuestro derecho a vidas dignas, ¿sí? ujú, Hubo una concentración el martes en Plaza de Mayo sí, de estos tres sectores. Hubo una marcha de Congreso a Salud el miércoles. Fue a Salud porque la Agencia Nacional de Discapacidad está en la órbita de salud, algo que estamos absolutamente en contra, porque sí. es totalmente regresivo, ¿no? Que discapacidad se restrinja nuestros derechos solamente a lo que implica salud, como Ujú, emparentando discapacidad con enfermedad, ¿no? ujú, Y claro, y esta movilización que convocó el Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad sería como la cámara empresarial del ámbito de discapacidad, o sea, sí, no son las bases, digamos, son las patronales, sí. dividiendo un poco la lucha con los otros dos sectores afectados, era puntualmente por los aranceles, ¿no? Básicamente para que las prestaciones, que sí son muy importantes para las personas con discapacidad, pero no es lo único que exigimos, eh, efectivamente se dé curso porque hubo una transferencia de dinero a la Agencia Nacional de Discapacidad que no giró a su vez a las instituciones. Entonces las instituciones están reclamando que el dinero llegue a las instituciones, ¿no? Claro, Igualmente, claro, claro. los sectores de personas con discapacidad lo que entendemos es que también esto implica dividir las luchas, porque si les pagan a los Sí. prestadores y los Ahora, prestadores Laura, yo te abandonan la calle, pregunto, esto que me preocupa también, tanto como lo que estás explicando, sí, esta situación de daño que se ha hecho, supongamos que un día este u otro gobierno tuviera la voluntad política de revertirlo. Lleva mucho tiempo, ¿no? Revertir el daño. en realidad lleva mucho tiempo porque llevamos larguísimos años de desidia, ¿no? O sea, nunca estuvimos, ni siquiera nuestro marco normativo, que es súper rico y de Sí, avanzada, sí, no está absolutamente ayornado a lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es internacional, y a la que claro. suscribimos como nación en la Mira, Constitución. Entonces, sí es cierto, a ver, el daño que se hizo va a tardar muchísimo en revertirse porque es a claro, nivel global, ¿no? Y tiene que ver claro, también con el pacto con el Fondo Monetario Internacional y toda la entrega que se está haciendo, no solo en el ámbito de discapacidad, sino, como decíamos antes, educación pública, salud claro, pública, bienes comunes, claro, todo, ¿no? claro. Bueno, y riquezas naturales, recursos naturales, ¿no? Que están en juego, que están Exacto, sobre la mesa, exacto, ¿sí? exacto. Están sobre la mesa de póker, ¿no? No sobre la mesa del beneficio para los argentinos. Están Claro, puestos de como fichas de negociación un nada, juego de póker. sí, de negociación nada, más bien entrega, ¿no? Claro, 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 claro. Ahora, diálogo cero, ¿no? Con nadie. No, por supuesto. De hecho, como asamblea nosotros pudimos participar en distintas instancias en el Congreso Nacional cuando muy pocos sectores del poder político nos han convocado para manifestar nuestras denuncias y a partir de muchas de nuestras denuncias se ha pedido explicación a la ANDIS para que se expida. Sobre todo lo que Sí, queremos saber es hubo vaciamiento, pero ¿cuáles fueron las políticas públicas que se ejercieron en este momento, en estos claro, 2 años? Queremos claro, que las claro. digan, queremos que las expliquen, porque lo que Correcto, vemos es vaciamiento. correcto. Y lo Bueno, bueno, Laura, para no sí, decir todo lo malo, lo sí, bueno es que a partir de un fallo de la justicia de Catamarca que hizo extensivo a todo el territorio nacional, se han suspendido las auditorías de pensiones y se han restituido las pensiones que previamente fueron dadas de baja. ajá, Esto tiene que ver con la lucha de nuestro colectivo y es muy bueno. perfecto. Bueno, Laura Alcaide, de Discas en Lucha, muchísimas gracias y buen fin de semana, ¿eh? Muchas gracias por estas Un explicaciones y muy abrazo buen fin de fuerte. semana.
Muchas Un gracias, que abrazo sigas muy fuerte, nos bien. pueden seguir en @discasenlucha. Perfecto, @discasenlucha. Gracias, Laura. Chao, Hasta hasta luego. pronto. Muchas gracias. Hasta luego.